Hello? Yes. Okay. Okay, so basically, I don't think this thing is going to be too long. So, I'm going to ask you some of the questions that I sent you, and then you can answer them. And you can talk in Spanish or in English, it doesn't matter, whichever one is more comfortable for you. And then if I have any other questions that come up while I'm reading these to you, then, I don't know, we'll go over that. But ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! Дружба между кубинским и советским народами! ¡Viva la Unión Soviética! Да здравствует Sabio Sile. ¡Ecua! Oye, rumbero, suena el eco del tambor. Okay. Mi nombre es Carlos de la Rosa. Nací en La Habana, Cuba, en la parte vieja de la ciudad. Tengo 55 años y llevo viviendo en los Estados Unidos 15 años. Nací en el año 1960, el 9 de diciembre. Para ese entonces ya las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba estaban establecidas. Empecé a ir a la escuela cerca de donde vivía y a la edad de 17 años conseguí una beca para ir a la Unión Soviética. La Unión Soviética se vivía totalmente diferente, el socialismo era totalmente diferente al socialismo cubano. En la Unión Soviética tenías libertad para ir donde quisieras, comprar lo que quisieras, y en Cuba todos vivíamos con restricciones y no podíamos visitar ningún país fuera de Cuba. The way we got to the Ukraine was in a ship. We were in the ocean during probably 21 days. Fue muy difícil para mí adaptarme a la comida rusa porque en Cuba solo se comía arroz y frijoles y en Rusia se come muchos vegetales. No estábamos acostumbrados a comer brócoli ni lechuga, nada de eso. Entonces los primeros 21 días en el barco pasé mucha hambre porque no teníamos costumbre de comer esas cosas. La Ucrania, que entonces pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue una gran experiencia para mí porque fue lo que me abrió los ojos y fue por primera vez cuando pensé emigrar fuera de Cuba. Fue la primera vez que me di cuenta de que todo lo que nos decía en Cuba era mentira. Al llegar a Ucrania y ver que había mucho más libertad que en Cuba, ya pensé en no regresar nunca más a Cuba. La única razón por la que regresé es porque tenía a mis padres viviendo en Cuba. Si mis hijos, si tuviera que pasar por la misma situación, les recomendaría a mis hijos que repitieran la misma historia, con la diferencia que les pediría que nunca más regresaran a Cuba. Después de vivir en Ucrania, yo era una persona diferente. Ya mi vida cambió de tal manera que ya nunca más pensé que yo iba a seguir viviendo en Cuba. Yo sabía que iba a regresar, pero que me iba a ir hace un día. Just to have you an idea, ¿verdad? En Cuba, a nosotros nos enseñaban que todo lo que era americano era malo. Todos mis amigos en Ucrania tenían el mismo deseo de libertad que yo empecé a tener, ¿me entiendes? Que ya yo tenía, pero no podía manifestarlo. Había comida, había cine, había discotecas, tú podías tener tu propio carro, podías comprar tu propia casa. En Cuba todo eso era imposible. Y es imposible hasta ahora. Para que tenga una idea más o menos de lo que
era salir de una prisión a otra prisión, pero te daban libertad para salir de la celda, ¿me entiendes? Mucho más suave. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех.